Si estás empezando a aprender español, hay ciertos errores que casi todos cometen las primeras semanas y que si no los corriges a tiempo o no les prestas suficiente atención, se te van a quedar grabados durante mucho tiempo, quizá para siempre. Si esta es la primera vez que me ves, yo me presento. Soy Isa de Apapacho y soy profesora de español para extranjeros y también para nativohablantes desde 2018. Llevo enseñando 9 años español a extranjeros y he visto el mismo problema en mis alumnos una y otra vez. Los errores que un alumno comete en su primera etapa de aprendizaje son los que más le van a costar quitarse después. Esto no es opinión mía, está documentado desde 1972 por el lingüista Larry Selinger. Él estudió los errores que cometían los aprendices de una lengua extranjera y se dio cuenta que muchos de ellos, incluso teniendo un nivel avanzado, cometían errores básicos, errores de temas que se enseñan en las primeras etapas de aprendizaje de una lengua extranjera, y estos eran de todo tipo. A este tipo de errores los llamó fosilización, y a mí me parece que la metáfora es perfecta. Un fósil es algo que con el tiempo y la presión endurece tanto que se vuelve parte de una sedimentación y después roca. Con el paso del tiempo es difícil poder llegar al centro de esa roca y descubrir el fósil. En el idioma pasa exactamente lo mismo. Un error repetido durante meses e incluso años se petrifica en tu cerebro. Se vuelve un hábito inconsciente y luego cuesta muchísimo trabajo erradicarlo, eliminarlo. Quizás si tienes un nivel avanzado y estás viendo este video, te puedas identificar con alguno de ellos. No te sientas mal, no es culpa tuya, es algo en realidad muy común y muy normal. Aunque sea difícil de quitar, eso no quiere decir que sea imposible. Pero, sobre todo, si apenas comienzas tu camino con el español, te voy a dar 5 áreas específicas donde esto pasa con más frecuencia, para que tomes en cuenta y las corrijas de inmediato. Punto número 1. Los chunks. Lo primero de lo que te quiero hablar no es exactamente un error de gramática como tal, sino más bien es una invitación a modificar un poco la actitud que se tiene ante la gramática en este primer nivel. Cuando un alumno de nivel básico comienza a aprender español, casi siempre quiere que el profesor o profesora le explique todo de una oración o de una frase, palabra por palabra. Si bien esto no está mal, a veces resulta un poco contraproducente. Voy a darte un ejemplo. Seguro que en tus primeras clases de español has aprendido que para decir tu nombre, una de las frases que puedes utilizar es yo me llamo, tú te llamas, él se llama, etc. Habrás aprendido por tu profesor o profesora que esta frase es el equivalente al inglés my name is, pero que la traducción literal es I call myself. Y ahí es donde empieza una de las primeras confusiones con los estudiantes. En ese momento quizá te surgió la duda, ¿qué significa exactamente ese me? ¿Por qué cambia por un T por un C? Si tú te hiciste estas preguntas, te felicito muchísimo por tu curiosidad. Es muy probable en ese periodo que tu profesor o profesora te haya dicho simplemente algo como, oh, bueno, así es al español, o oh,
es un verbo pronominal, pero eso lo vemos luego. Si tú eres de los alumnos que no pueden dejar de pasar ese tipo de dudas y necesitas entender realmente el porqué de cada palabra, de una frase, de una oración, desde el día 1, te entiendo perfectamente. A todos nos da por querer entenderlo todo. El problema es que en un nivel inicial eso puede generar parálisis. Te estresas tanto intentando diseccionar la gramática de la oración que pierdes por completo de vista el objetivo de esa clase. En este ejemplo en específico, presentarse, decir tu nombre, decir el nombre de alguien más. Entonces, tratar de entender y diseccionar cada palabra que aprendes desde el primer nivel no está mal, no es que esté mal, está muy bien, pero a veces está mal enfocado. De esto nos habla algo que se conoce como el enfoque léxico, que fue propuesto por Michael Lewis en 1993, y él nos dice que el lenguaje consiste en léxico gramaticalizado y no específicamente en gramática lexicalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos niveles primero memorizas el bloque completo funcional, es decir, para qué sirve, para qué me es útil esta frase, esta oración, y después vas entendiendo la gramática casi de forma automática, viendo el patrón repetirse. En otras palabras, Lewis descubrió que primero memorizamos una frase, una oración, un bloque completo que funciona de cierta manera y más adelante, cuando tenemos un nivel de español, entonces la gramática se entiende casi en automático. Eso no quiere decir que nunca te lo vayan a explicar. Mi recomendación en este primer nivel es que aprendas primero el bloque y sobre todo úsalo. Punto número 2, el género en español. El segundo punto para mí es uno de los más importantes en español y sin embargo también es uno en donde los alumnos suelen cometer más errores. Eso pasa porque muchas veces sus reglas se generalizan mucho y sobre todo porque al momento de aprender español no se enfatiza suficiente en la corrección del género en español. Si tu lengua materna no tiene género para las cosas, probablemente te identifiques muchísimo con esta dificultad. Para ti, una mesa no es ni masculina ni femenina. Por eso suele generar mucha confusión. En español es muy importante decir que el género no es de adorno, ni siquiera afecta solamente a una palabra, afecta a toda una oración. El artículo, el adjetivo, el pronombre, todos tienen que concordar. Cuando una palabra es femenina, todo lo demás también debe serlo. Para este punto cabe recalcar que es verdad que si cometes un error de género, todos te vamos a entender la mayoría de las veces. Pero si quieres alcanzar una fluidez y que un hispanohablante te entienda a la primera sin mucha dificultad, mi recomendación práctica es que desarrolles desde ahora mucha conciencia sobre el género de una palabra. En primera, nunca aprendas un sustantivo por sí solo. No basta con conocer su significado. No memorices solamente mesa. Memoriza la mesa. La mesa blanca. Tu cerebro necesita fijar esa concordancia desde el primer momento. No es un paso extra que vas a añadir después de que hayas aprendido el significado de mesa. Esto es aún muchísimo más importante por todas las irregularidades que tiene el español, que sabes que son muchas. Y en español, esas palabras trampa rompen la lógica de las generalidades que se aprenden
cuando te están enseñando el género en español. Las palabras que terminan en A son femeninas y las que terminan en O son masculinas. Es verdad que sucede en la mayoría de las veces, pero también hay muchas excepciones. Cada vez que aprendas vocabulario nuevo, pregúntate su género. Crea un hábito. No se trata de memorizar una regla porque no te va a servir de mucho. Y te aseguro que este hábito te va a ser muchísimo más útil que aprenderte una lista interminable de reglas que al final siempre van a tener excepciones. Punto número 3. Los artículos determinados e indeterminados. Este tercer punto para mí es en donde se nota cuando alguien está traduciendo literalmente o directamente desde su lengua materna. Es un error que casi siempre pasa desapercibido porque suena casi bien. ¿Por qué resulta tan importante este tema? Porque los artículos determinan una frase de diferente manera. No es lo mismo decir un amigo de Juan, es decir, uno de los muchos amigos de Juan, que el amigo de Juan, uno en específico. Cuando los omites o los colocas mal, la frase puede ser correcta gramaticalmente, pero no estar de acuerdo al contexto que tú quieres transmitir en español. Por ejemplo, ¿qué digo en español para describirme como profesora? Yo soy profesora o yo soy una profesora. Elige en estos segundos. En realidad, la respuesta depende del contexto. Decir yo soy una profesora suena forzado si solo estás declarando tu profesión. Por lo tanto, en español, en este contexto, lo correcto y natural es decir, soy profesora, sin artículo. Pero, ¿qué pasa cuando quieres describir y calificar el tipo de profesora que soy? Entonces, es cuando utilizo los artículos. Soy una profesora de español. En inglés perfectamente puedes decir I'm a teacher, pero en español depende del tipo de información que tú quieras transmitir. Pasa lo mismo en oraciones como en inglés. I like coffee, pero en español decimos me gusta el café. No decimos me gusta café. Mi recomendación para este punto es que en lugar de memorizar el artículo como una regla general aislada, acostúmbrate a observar el contexto en el que aparece. Hazte las siguientes preguntas. ¿Estoy hablando de un elemento en específico o de algo en general? No intentes traducir los artículos de tu idioma al español. Aprende la función real que cumplen en español dentro de cada situación. Si quieres profundizar en este tema, quédate muy al pendiente porque pronto subiré un video completo enfocado únicamente en el uso de estos artículos. El cuarto punto para mí es uno de los puntos más importantes y es casi aquel que nadie te menciona, porque en español toda la atención en la pronunciación se la llevan las consonantes, como la R, que es muy difícil de pronunciar, pero el verdadero delator del acento extranjero y lo que más causa confusión son las vocales. Te voy a dar un ejemplo. Si tú pronuncias la palabra guerra con una R francesa como guerra, parecido a la J, yo te voy a entender. Sabré que estás pronunciando diferente una de las consonantes que componen a esta palabra, pero la idea se transmite. En cambio, si cambias o deformas el sonido de una sola vocal, el significado puede cambiar por completo
o la palabra se vuelve incomprensible. Aquí un ejemplo de la vida real. La otra vez estaba hablando con un alumno y le pregunté cómo estuvo su día. Él quería decir mazo, la forma corta de más o menos, que es muy común en español, pero redujo la vocal A, como se suele hacer a veces en inglés. Y en lugar de decir mazo, dijo algo que a mí me sonó algo como mese. Y mi cerebro nativo lo interpretó como menso, es decir, tonto. Así que pensé que me estaba diciendo que había tenido un día muy tonto. No entendí muy bien, entonces tuve que rectificar y después se aclaró la confusión. En estos casos, un pequeño fallo en una vocal altera la palabra de forma más grave y la conversación se interrumpe. Por eso, grábate esto. En español solo existen 5 sonidos vocálicos: A, E, I, O, U. Nada más. Se pronuncian siempre igual, sin importar en qué parte de la palabra están. No las alargues, no las reduzcas a sonidos débiles y no agregues sonidos extra al final ni al inicio. Acostúmbrate a decir las vocales de una forma más segura. El quinto punto es una verdadera trampa mental, porque es muy difícil, pero asumir que cada palabra, cada estructura de tu idioma tiene un equivalente exacto, 1 a 1 en español, es sencillamente imposible. No es así y no va a ser el 100% de los casos. Te doy 2 ejemplos clásicos donde esta trampa suele atrapar a los estudiantes. El primero ocurre cuando usamos el verbo tener. Un error muy común al traducir literalmente es decir, yo soy 25 años o yo soy hambriento, pero en español las sensaciones y la edad las tenemos. Lo correcto y natural es decir, tengo 25 años y tengo hambre. El segundo ejemplo es el verbo gustar, que si tú ya lo has visto, tiene una estructura invertida. Si intentas traducir literalmente I like this book, terminarás diciendo algo como yo gusto este libro. Pero en español la lógica cambia a me gusta este libro. El libro es la entidad que causa el agrado en la persona y tú eres quien recibe esa sensación. Entonces, aprender gramática significa entender la lógica de la lengua que estás aprendiendo, del español. No intentar forzarla desde la lógica de tu propia lengua materna. Si te acostumbras a traducir todo desde el principio, más adelante se volverá una pesadilla cuando te encuentres con temas como el subjuntivo que probablemente ni siquiera existe en tu propia lengua o cuyas reglas de aparición y de formación son diferentes que en español. Esto es exactamente de lo que hablaba Larry Selinger al definir fosilización, un hábito de nivel básico que se adquiere en las primeras semanas o meses de aprendizaje y que si no se atiende desde el día 1 te perseguirá durante años, incluso cuando alcances un nivel avanzado. ¿Cómo empezar a pensar en español desde el día 0? Número 1, asocia frases con imágenes o sensaciones, no con palabras en tu idioma.
2. Aprende en bloques con contexto. Muy importante. En lugar de memorizar reglas aisladas, aprende frases hechas, completas y sobre todo para situaciones completas y cotidianas y específicas, porque muchas veces aprendemos una palabra o aprendemos una frase y su significado, pero probablemente cuando la queramos usar la utilicemos mal porque no la aprendimos con su contexto determinado. Número 3. Acepta que el español funciona con su propia lógica. Deja de preguntarte cómo se dice eso en mi lengua, por qué no se dice igual que en mi idioma, y empieza a preguntarte cómo se está expresando esta idea en español. Y ahí tienes los 5 puntos. Si te gustó este video, por favor dale un like. De verdad me ayuda muchísimo a que pueda llegar a más personas, sobre todo aprendientes de español que están empezando su aprendizaje como tú. Si quieres que haga un video profundizando en cualquiera de estos 5 puntos, dímelo en los comentarios porque cada uno de ellos da para un video completo. Yo soy Isa, tu profe de español, y nos vemos en el siguiente video.